Bienvenidos a la clase clausura del curso de Matemática 5 con el profesor Julio Daza. Para tener éxito en esta sesión de clases, te invitamos a seguir las siguientes sugerencias. Muy bien, buenos días a todos. Vamos hoy a nuestro último encuentro, nuestra última clase, aunque en realidad la última clase fue el miércoles de la semana pasada, pero ustedes pidieron una práctica, una clase extra, entonces vamos a hacer una práctica hoy. Hoy vamos a trabajar esencialmente con el teorema de Gauss, teorema de Stokes y propiedades de la divergencia, del rotacional y del operador laplaciano. Correr esto que creo que yo lo cerré. Ajá. Esta guía se la voy a publicar esta tarde.
aquí tenemos la guía para esta tarde, guía 4, matemáticas, y guía 4 de práctica, matemáticas 5, divergencia y rotacional. Entonces, bueno, aquí tienen su índice y vamos a ver hoy un especial de las ecuaciones de Maxwell. Vamos a ver un problema de Stokes y dos problemas de Gauss. Varios problemas de Gauss. Bien. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el operador Nabla. Vamos por acá. Entonces, operador Nabla, que tiene esta forma que ustedes ya conocen, ya lo habíamos dicho la semana pasada, pero vamos a recordarlo. Ustedes tienen sus tareas, sus cosas que hacer. Operador Nabla. Bien, entonces, primero, no hay problema 1. Hallar esto que le estoy haciendo se utiliza en alta matemática, en alta física y en alta ingeniería. Porque muchos de ustedes van a hacer posgrado al exterior y ojalá sea así. Y bueno, afuera, como dicen aquí, mucha gente afuera hay que bailar pegado. Y entonces vamos a hacer operaciones con el operador Nabla. Primero vamos a hallar el Nabla cuadrado. Entonces, solución. Nabla cuadrado lo vamos a escribir como Nabla.Nabla. Y esto va a ser igual por definición del operador Nabla. Entonces, producto punto con el mismo. Y esto nos va a dar
Y este es el operador nabla cuadrado, que también se escribe como creo que también lo escriben así, creo no, lo escriben así. ¿Cómo? Vamos a decirlo así. Yo no sé cómo se le llama esto, si no sé cómo se le llama. Bueno, hay quien le dice delta. Bueno, a este operador, fíjense, vamos a escribirlo aquí, control C, control V, se le dice operador laplaciano. Se utiliza mucho en física y en ingeniería. Operador laplaciano. Ya que cuando usted le aplica este operador a una función f, a una función escalar f, y le da igual 0, tiene lo que se llama la ecuación de Laplace tridimensional. Entonces, toda función a la cual al aplicarle el operador laplaciano da 0, se dice que satisface la ecuación de Laplace tridimensional. Bueno, ese es el problema 1 de hoy. ¿Qué más sigue nuestra guía? Bien. Y aquí aparece lo que llama el operador laplaciano, todo eso. Bien, vamos a probar una cosita acá. Fíjense, vamos a verificar esta propiedad. Esto lo voy a quitar. Entonces, otro problema. Probar que la divergencia del rotacional de un campo vectorial F es igual a 0. O sea, que lo que tenemos que probar es que nabla es igual a 0. Entonces, la divergencia rotacional es 0, lo mismo que decir probar que nabla punto, nabla cruz F igual 0. Y eso está hecho acá. No lo vamos a hacer porque ustedes lo van a tener. Entonces, bueno, aquí me falta un paréntesis, hay que acomodarlo. Entonces, nabla punto, nabla cruz F, sí, porque esto está mal escrito. Y eso se lo digo a ustedes que cuando presentan sus exámenes, a veces uno no tiene cuidado con lo que escribe. Aquí no está escrito lo que yo quiero decir. Aquí esto pareciera que fuera, primero hago nabla punto nabla y lo que me dé lo hago cruz F. Eso no es lo que se pide. Entonces tengo que acomodar esto. Bueno, entonces esto simplemente es lo que estamos haciendo, es esto, fíjense. Esto es ¿quién es el operador nabla? Que definimos hace ratito.
esto producto punto con el rotacional. Y bueno, hay que ir a la definición de rotacional y hacer este producto punto. Entonces, que es este producto punto con la definición de rotacional, y eso nos va a dar esta expresión que tenemos acá. Parcial en X, de parcial de Y en R, menos todo esto. O sea, esto, coma, esto, es la definición de rotacional. Se hace el producto punto con el operador Nabla. Bien, y esto nos da 0. Pero aquí estamos usando algo que tenemos que aclarar, que es el teorema de Clairaut. El teorema de Clairaut dice que si nosotros tenemos una función escalar f, función de clase C2. Acuérdense que clase C2 significa que las segundas parciales existan y como funciones sigan siendo continuas. Entonces, se verifica la igualdad de las parciales cruzadas. Se verifica esto sea igual, es igual, perdón. Aquí permutamos. Entonces, este hecho lo vamos a usar ahí. Si f es una función de clase C2, entonces se verifica el teorema de Clairaut para función de dos variables. Si tiene tres variables, hay otra versión del teorema de Clairaut para tres variables. En ese caso, pediríamos que sería de clase C3. Entonces, usando eso, podemos cancelar parcial segunda R en XY con parcial segunda R en XY con signos contrarios. De igual forma, parcial segunda de Q con parcial segunda de Q, entonces eso hace. Entonces ahí hemos usado primero la definición de operador Nabla, la definición de rotacional, aplicamos el operador Nabla al rotacional, mejor dicho, calculamos la divergencia del rotacional y usamos el teorema de Clairaut. Por eso que acá se pide que f en sus componentes sea un campo vectorial de clase C2. Se nos da la propiedad de la divergencia del rotacional. Bien, segunda propiedad. Si el rotacional es 0, fíjense, entonces el campo vectorial es conservativo. Entonces, si el rotacional es 0, quiere decir que cada una de las componentes sea 0. Entonces, la primera componente del rotacional, segunda componente, tercera, le igualamos cada una a 0. Y aquí nos queda la igualdad de esta derivada parcial. Entonces, esto nos dice que si tenemos un campo vectorial en R3, le calculamos su rotacional y nos da 0, entonces ese campo vectorial es conservativo. Y esta es una buena forma de decidir si un campo vectorial es o no conservativo. Para el caso de R3. Esto también se puede hacer para el caso de R2, agregando una tercera componente C. Pero está más definido para el campo vectorial en R3.
Entonces, esta es una buena manera de decir si un campo vectorial es conservativo en R3. No tenemos que aprendernos de memoria estas tareas parciales que a uno se le olvida. A mí se me olvida. Entonces, esta manera es una buena forma de dilucidar si un campo vectorial E en R3 es o no conservativo. Muy bien. Propiedad 4, esta la vamos a hacer. Decimos que un campo vectorial es irrotacional si su rotacional es cero. ¿Qué significa esto físicamente o en términos de ingeniería? Significa que el fluido no presenta movimientos. Porque acuérdense que el rotacional está relacionado directamente con movimientos del fluido. Entonces, si el rotacional de ese campo vectorial es cero, decimos que el fluido no presenta movimientos, porque eso casi siempre uno lo estudia en un intervalo de tiempo. Le podemos decir que en cierto intervalo de tiempo el fluido no presenta movimientos. Después a lo mejor con aumento de la temperatura, lo que sea, hay movimiento. Bien, vamos a probar esa propiedad. Entonces, perdón, vamos a usar esa propiedad para este campo vectorial. Entonces, fíjense. Entonces, si rotacional de un campo vectorial F igual 0, decimos que el fluido es irrotacional. No presenta, vamos a decirlo así, movimiento en un determinado tiempo. Movimientos. Bueno, no está muy bien, pero es lo que no interesa. Entonces, probar que para un fluido representado f de x, g de y, h de z por este campo vectorial, entonces fíjense, para un fluido representado por este campo vectorial es un campo vectorial y rotacional. Ok, vamos a hacerlo. Ok, entonces fíjense, rotacional de F entonces esto va a ser igual por la propiedad que enunciamos a Nabla cruz F. Y esto va a ser igual entonces, al determinante
Ok, entonces aquí va a ir entonces, este es el vector unitario, acuérdense, vector unitario, canónico I, canónico J y canónico K. Y aquí las derivadas parciales. Y las componentes de nuestro vector. F de X P de Y H de Z. Perfecto. Bueno, entonces lo que hay que hacer es ejecutar este determinante. Yo no lo voy a hacer, simplemente voy a hacer una componente. Y ustedes van a ver que eso va a dar cero. Fíjense. Si hacemos la componente I, va a ser parcial en I de H de Z. ¿Sí? Y aquí H hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a meter un paréntesis, por favor. Menos ya, vamos a usar aquí un paréntesis porque no se ve bien. Que después puede haber alguien por ahí observándonos. Va a decir, mira, pero ustedes escriben las cosas mal. Bueno, entonces fíjense, esta sería de esta diagonal. Y si lo hacemos con esta diagonal, va a ser menos de G de Y. Y aquí usamos paréntesis. Así que alguien por ahí diga, oye, usa paréntesis. Y esto por el vector I. Entonces, fíjense. ¿Sí? Entonces, esta componente es 0. Porque fíjense, parcial en Y de H de Z, parcial en Z de G de Y. Bueno, entonces esto va a ser, vamos a decirlo así, más 0, se hace la cuenta, componente J, más 0, componente K. Si hacen la cuenta, por
favor, hagan en su casa. No, no es que yo les coloqué 0 ahí. Y esto igual al vector z. Entonces, hemos probado que la... Profesor, no entiendo por qué se hace 0 en J y en K. Ya va. ¿No entiendes por qué qué? ¿Por qué se hace 0 en J y en K? Porque si hace 0 en J y K, bueno, haz esta cuenta. Haz esta cuenta. Mira, ¿estás convencido que esto te da 0? Creo que no. No tengo la hoja aquí. No, fíjate. Estás derivando H, que H está en función de Z, fíjate. Entonces está diciendo que H es una función de Z. Si derivas una función de Z respecto a una variable que no sea Z, esa derivada te es 0. Y aquí estás calculando la derivada de una función en la variable y con respecto a z. Entonces, Claro. Se hace 0 en las 3, no solo en J y en K. Eso fue lo que no, perdón, que aquí me falta, tienes razón, que aquí es K. Tienes razón. Eso es. Creo que eso es lo que tú reclamabas ahí, que parecía JJ. No, JK. Perfecto, profe, gracias. Hace la misma cuenta, ¿ves? ¿Ok? Pasa que aquí, bueno, por rapidez hice una sola, pero la otra van a darse. Entonces, para un fluido, perdón, y aquí puse una T. Esto aquí es Y. Entonces, para un fluido representado por un campo vectorial de esta forma, el fluido es irrotacional. Esa es la propiedad que quería mostrarles ahí. Digamos. O sea, todo esto que estamos haciendo son términos de ingeniería. Ahora viene con la divergencia. Fíjense, decimos que un campo vectorial representa un fluido incompresible si su divergencia es 0. Entonces vamos a probar que para un campo vectorial de esta forma, la divergencia es 0. Fíjense. Okay. Probar que para un fluido representado por un campo vectorial F. No escribiré F porque si no... Ay, no me escribe F. F. Entonces, probar que para un fluido representado por un campo vectorial F de la forma F, control C, por G. Y acá sí le vamos a poner sus coordenadas. X, Y, Z. Igual. Y que creo que la primera es F de Y, Z. Coma. La segunda G, Y, Z. Este es XZ. Y la tercera, H de X, Y. Entonces, fíjense, para un campo vectorial de esta forma, entonces, fíjense, tenemos un fluido que está representado por un campo vectorial de esta forma. Entonces, el fluido es incomprensible. O sea, que la divergencia de nuestro campo vectorial es 0. Eso es lo que dice la propiedad. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos un fluido
y a ese fluido le aplicamos la divergencia y nos da 0, decimos que el fluido es incompresible. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa que sea incompresible? Bueno, entonces fíjense, divergencia de F, estos son cálculos sencillos, pero bueno, para llegar aquí pasó mucho tiempo. Entonces, esto va a ser nabla.f. Siempre planteamos lo que vamos a hacer. Y esto va a ser. Entonces, ahora usamos las derivadas parciales. Bueno, aquí hay una cuentica que vamos a plantear todo porque para que ustedes tengan ya su guía bien hecha todo. Primero, el operador nabla. Esto, producto punto, con nuestro campo vectorial. Y esto nos va a dar igual entonces va a quedar parcial en X de la primera componente, ejecutando el producto punto. Recuerden que tienen que ejecutar el producto punto. Más parcial en Y de la segunda componente. No sé por qué no hace lo que uno quiere. Tiene que estar en azul. Ya lo vi. Perfecto. Y fíjense, y esto va a dar 0. Claro, ¿por qué da 0? Bueno, porque fíjense, aquí estamos tomando la derivada parcial en X de una función de dos variables que ninguna es X, análogamente con esta parte y con esta parte. Por lo tanto, eso nos da 0. Entonces, eso nos dice, por la teoría que dimos, y eso lo pueden ver ustedes en libros de mecánica de fluidos, ahí hay mucha matemática metida. Entonces podemos ver que eso representa un campo, perdón, sí, ese campo vectorial representa lo que llaman fluido incompresible. Compresible significa que no se puede comprimir. Por ejemplo, el agua es un fluido incompresible. ¿Bien? Bueno, por ahí alguien ¿tá? dijo un horror, que la oposición son gentes incompresibles. Bueno, bien. Entonces, por aquí un fluido, ¿verdad? Estamos listos con ese problema. ¿Tienen alguna pregunta?
Perdón, aquí puse un punto y no un punto, es una comita. Aquí se va el operador punto. Bueno, listo con ese problemita. Vamos a seguir. Y eso es lo que hacemos acá. Y ahora viene algo especial para ustedes, las ecuaciones de Maxwell. Maxwell no se le ha dado la importancia que merece. Igual que para Maxwell, Tesla fue muy maltratado. También un gran matemático y físico que poca gente ustedes conocen, pero en computación deberían de conocerlo mucho porque es el padre de los lenguajes de computación, Herbert von Neumann. Gente que le ha aportado mucho a la ciencia. Bueno, entonces, la ecuación de Maxwell. La ecuación de Maxwell relaciona... bueno, déjenme mostrar aquí el dibujito. A ver. Esto se lo mostré a sus otros compañeros. De qué es lo que hace, qué es lo que dicen las ecuaciones de Maxwell. ¿Dónde está Pain? No Pain, no Pain. Aquí tenemos, entonces esto se dice los espinos. Bueno, Nabla cruce nos da el rotacional del vector de flujo de campo eléctrico. Y la parcial de 20 es la variación del campo magnético respecto al tiempo. Y aquí tenemos la variación del campo eléctrico respecto al tiempo. Y el vector, el rotacional del campo magnético. Entonces, en nuestro caso, las ecuaciones de Maxwell que relacionan el campo eléctrico E y el campo magnético H, cuando varían con relación al tiempo, en una región que no contiene ni carga ni corriente, se pueden establecer de esta manera. La divergencia de E es cero y la divergencia de H es cero, o sea que son fluidos, como dijimos nosotros, son fluidos incompresibles. Si aplicamos nuestra definición cruda, estos son fluidos incompresibles. El rotacional del campo eléctrico está dado por esta relación. O sea, podemos decir que es alfa veces la variación del campo magnético en el tiempo. Y el rotacional del campo magnético es alfa veces la variación del campo eléctrico en el tiempo. Donde C es la velocidad de la luz. Fíjense que ya Maxwell estaba trabajando con velocidad de la luz, con lo que se llama la mecánica cuántica, ¿no? La mecánica, bueno, dicen los físicos, yo no soy físico, pero bueno, estudié bastante con físicos. La mecánica clásica, vamos a decirlo así, se trabaja con la gravedad de la Tierra, 9,88 metros por segundo cuadrado. Y la mecánica cuántica con la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, si dije algo mal, me perdono. Bien, usando estas relaciones, ustedes van a probar estas propiedades. Que el rotacional del campo vectorial viene a por esta expresión. Bueno, esto no es difícil, fíjense acá. Esto fue lo mismo que hicimos hace ratito. Vamos a definir nuestro campo magnético de componentes H1, H2 y H3. Y E, el campo eléctrico de componentes E1, E2, E3. Entonces, el rotacional del campo eléctrico, como el rotacional del campo eléctrico por las ecuaciones de Maxwell es menos 1 entre C parcial de H en T, lo sustituimos acá. Y acá nos queda menos 1 entre C rotacional de la parcial de H en T. ¿Está bien? Y aquí, bueno, yo hay unas cuenticas que las dejé por encimita. No es que las dejé por encimita, no las escribí. Pero es sencillo, fíjense. Nuestro determinante, la propiedad del rotacional, que es el determinante de IJK, parcial en X y parcial. Y aquí parcial de H1 en T, porque fíjense que aquí esto es parcial de H en T, o sea, esto es esto, por eso aparece C parcial de H1 ahí.
tenemos ahí parcial de H en T. Ok. Entonces, esto va a ser igual, fíjense. Y aquí esto lo sustituimos por las componentes de H. Esta mañana alguien me preguntó, bueno, ¿y cómo es eso? H1 el coma H2 y acuérdense de lo que vimos al principio de la derivada de una función vectorial, es la derivada de cada una de las componentes. Eso es lo que estamos usando. Entonces queda parcial de H1 en T, coma parcial de H2 en T, coma parcial de H3 en T. Eso es lo que está escrito acá. Y bueno, hacen lo que hicimos hace ratito. Componente en I, componente en J. Van a extraer factor común T porque todas van a depender de T. Y esto que está aquí es el rotacional del campo magnético H. Entonces esto queda menos 1 entre C por la derivada del rotacional del campo magnético en H. Pero el campo magnético en H, el rotacional del campo magnético en H viene dado por esta expresión. Sustituimos y nos queda menos 1 entre C cuadrado, la derivada parcial de la derivada parcial en T, derivada parcial segunda directa, queda esta expresión. Y hemos probado esa propiedad. Análogamente se hace de esta forma. Bien. Para calcular esta que está acá, vamos a usar esta propiedad. Que el rotacional del rotacional es esta expresión. Bueno, hay un poco de propiedad que creo que yo se la listé acá. Fíjense. Eso está en su libro. Propiedades de la divergencia rotacional. Algunas, hay muchas. Pero creo que esta es la que más se usa. Entonces viene dado por esta expresión. Eso está en la página 1098 de su libro. Creo que nuestro compañero Jorge Gómez les mandó ese libro o él lo puso a la disposición. Esto lo puede hacer él. Yo no lo puedo hacer porque soy representante de la universidad y metería en un problema a la universidad. Entonces, él lo puede hacer como ente particular. Yo no, porque yo soy un representante, aunque sea mínimo, minimorum de la universidad. Yo no lo puedo hacer. Esto sí lo puedo hacer, sacarle una copia. Una copia de esta parte. Además, tampoco lo estoy usando para ganar plata y nada, sino con fines educativos. Bueno, entonces aparecen esta propiedad. Es importante que ustedes aprendan a demostrar, ¿está bien? Toman un campo vectorial F, por ejemplo, F1, F2, F3, G, G1, G2, la divergencia de la suma, o sea, suman esto, le aplican la divergencia y van a ver qué es la suma de las divergencias. Hagan esa cuenta, por favor. Entonces, usando esa propiedad, que es esta que tienen acá, ustedes cambian la F por E y permutan. Esto lo ponen de primero, pasan este para acá, les queda 0, porque E es de componente E1, E2, se va a quedar 0. Nabla cruz E, la propiedad Nabla cruz E es esto, y queda menos menos. Y eso es lo que se quería probar. Entonces es conveniente que se lean esas propiedades.
También tenemos esta otra que se demuestra análogamente. Bien, vamos a hablar ahorita de un problemita del teorema de Stokes. Este lo hicimos la otra vez, pero vamos a repasarlo. Muy bien. Acuérdense lo siguiente, ¿no? Nosotros hablamos la otra vez que cuando vamos a resolver problemas de flujo o también problemas de integrales de línea en R3, tenemos dos maneras. O sea, podemos, pero una integral de línea en R3, nosotros tenemos dos formas: hacer la integral de línea directo o usar el teorema de Stokes. Si nosotros queremos hacer la integral de línea directa en R3, bueno, toda la teoría que vimos en el segundo parcial. Si queremos usar el teorema de Stokes, supongamos que nosotros queremos usar el teorema de Stokes, no nos dicen verifique ni use el teorema de Stokes, sino que nosotros decidimos hacerlo. Bueno, ustedes tienen que probar, verificar las condiciones del teorema de Stokes para poderlo aplicar. Ahorita con el teorema de Gauss le voy a decir por qué hay que hacer eso. Bien, entonces ustedes estudian, verifiquen las condiciones del teorema de Stokes, que son, primero, superficie orientada positivamente. Eso significa que si usted camina por la frontera de manera tal, o sea, si camina por la curva frontera en forma positiva, ya nosotros hablamos qué significa caminar por una curva de forma positiva. La región que encierra la curva frontera queda a su mano izquierda. Y el vector normal, en ese caso, es un vector normal exterior a la superficie. Nosotros, si no decimos lo contrario, siempre vamos a trabajar con ese tipo de superficie. Superficie orientada con vectores exteriores. Y el campo vectorial en sus componentes sobre la región S que determina la curva frontera, la región S que encierra la curva frontera, el campo vectorial sobre esa región en sus componentes tiene que ser continuo y de clase C1. Acuérdense que clase C1, bueno, ya hablamos de clase C2. Clase C1 significa que las primeras derivadas parciales como funciones sí mantengan la continuidad, el concepto de continuidad. Bien. Pero aquí nos dicen verifique el teorema de Stokes. Si nos dicen verificar el teorema de Stokes, se supone que se cumplen las condiciones. Entonces ustedes no tienen que verificar las condiciones, perdón. Entonces, verificar el teorema de Stokes significa que ustedes calculen la integral de línea de Dx, calculan la integral de superficie mediante el rotacional le tiene que dar el mismo valor que le dio con la integral de línea. Y bueno, aquí está el cálculo, la normal. ¿Ven? Aquí para la normal, yo les voy a aclarar una cosita. Entonces tenemos aquí que bien. La superficie sobre la cual estamos trabajando es de esta forma. Es una esfera centrada en el origen. Entonces, nosotros vamos a definir nuestra superficie S como la superficie que es generada por esta ecuación. Menos 4. Y esto lo igualamos a 0. Entonces, sobre esta función yo le calculo el vector normal. Yo lo hago así. No es obligatorio. También hay otras expresiones que ustedes las pueden consultar en su libro. La normal exterior.
gradiente de f entre la norma del gradiente de f. Esa es una forma, perdón. Esta es una forma de calcular la normal exterior. Nosotros estamos suponiendo que sean normales exteriores. Bueno, eso lo hacemos acá. Ah, y otra cosita. Aquí viene el elemento de superficie. Aquí le voy a hacer una aclaratoria. Bueno, nosotros estamos proyectando en el plano XY. Y como nos dice, el problema nos dice la parte de la esfera que está por encima del plano Z igual 1. Eso nos dice que estamos tomando Z, nuestra superficie de proyección, la raíz cuadrada positiva. 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces estamos tomando la parte superior de la esfera. Eso lo notamos de esta forma. Y le escribimos Z igual de esa manera porque vamos a proyectar en el plano XY. Bien. El elemento de superficie, acuérdense ustedes que para este caso se haría de esta forma. Nuevamente la raíz cuadrada, pero aquí entonces van a venir las derivadas parciales al cuadrado. No me gusta escribirlo así, pero ahorita es conveniente. A ver. Z sub x. Esto significa derivada parcial al cuadrado con respecto de x. Más control C, control V. Y aquí respecto de y, porque estamos proyectando en el plano XY. Más 1 y todo esto por diferencial de algo. Bueno, uno podría ponerse a derivar acá directamente, pero hay una raíz atravesada y puede haber problemitas. Bueno, si ustedes no son duchos, yo recomiendo hacerlo de la siguiente forma. Vamos a nuestra función que tenemos acá. Como sabemos que estamos proyectando en el plano XY, ya sabemos con respecto a quién tenemos que derivar. Entonces, aquí van a usar un concepto que quiero en matemáticas 1 y 2, que es derivación implícita. Es una forma, no es obligado que lo hagan así. Pueden irse directamente y hacerlo a partir de... Entonces, por derivación implícita, fíjense, si derivamos implícitamente respecto de x, nos va a quedar 2x más 2z por la parcial de z en x. Tu regla de la cadena. No la van a perder nunca. Esta lo va a perseguir hasta que se muera. Que no va a ser todavía sino entre miles de años. Esto igual a 0. Y de acá despejan z sub x. Es una manera. No es que yo los obligo a hacer eso. ¿Está bien? Pero en este caso es un poquito más fácil. Pero acuérdense lo que yo les dije. Ustedes sigan su camino. Si su camino es largo y los lleva a buen puerto, úsenlo. Que sea eficiente o no es otra cosa. Y esta es una forma. Sumamos los cuadrados, hacemos las cuentas y va a salir sencillo. Esta es una manera. Si no, bueno, deriven con su raíz, su regla de la cadena, todo lo que ustedes saben hacer.
Y eso es lo que está planteado acá. Bueno, hacemos la cuenta, y llegamos que nos da 3pi. Entonces, se verifica el teorema de Stokes. Bien, vamos para el teorema de Gauss. Yo esta mañana me levanté temprano, hice unos problemitas especiales para ustedes, pero no sé qué pasó, lo volé. Ahorita vamos a ver estos problemitas, fíjense. Yo les hice esta mañana estos, que están en su libro, y es conveniente porque sale en muchos trabajos de aplicación de ingeniería, en paper, artículo. Acuérdense que ustedes, bueno, una buena cantidad de ustedes van a trabajar en empresas de ingeniería, se van a ir para el exterior, y a veces tienen que leer artículos matemáticos o artículos de ingeniería escritos con mucha matemática. Entonces hay que saber terminología matemática. Bien, vamos a ver este problemita que está acá. Bien. Esto se llama identidades del teorema de Gauss. Bien, vamos, lo voy a escribir. Yo esta mañana lo hice, pero no sé qué lo puse. Bueno, supongamos que se cumplen las condiciones del teorema de Gauss. O sea, se cumple, pues. Entonces, problema 1. Probar que la integral doble sobre una región S de el vector A de S igual C, con A un vector constante. Ok, entonces, solución. Fíjense, nos dice que se cumplen las hipótesis, las condiciones del teorema de Gauss. Entonces, esta integral triple por el teorema de Gauss es igual a la, perdón, esta integral de superficie, perdón. Dije integral triple, mal dicho. Integral sobre un sólido Q. Entonces aquí viene la divergencia. Nada, ¿ah? Punto A por diferencial de volumen. Okay. Esto de acá, voy a colocarlo aquí. Entonces, como es constante, eso nos dice que la divergencia es cero. Igual cero. Entonces, esto va a ser igual a 0 quitamos esto de acá.
1 ahí, pues. Entonces, y eso nos va a dar igual a 0. Ok. Eso vamos a comprar la condición de probar que esto es 0. Bien, vamos con otro problemita. Gauss. Esto se llaman identidades del teorema de Gauss. El segundo nos dice que el rotacional, ok, F es un campo vectorial, entonces vamos a probar que pero aquí va rotacional de F. Y aquí vamos a escribir rotacional. No, ahora déjeme buscar el operador cruz. Cruz, y aquí el vector F. Y esto producto punto con me sobran flechas por todos lados. Ok, está muy feo. Está feo. Vamos a verlo así. Bien, entonces probar que esto creo que es igual a 0 también. Que eso es 0. Que esto es igual a 0. Entonces, solución. Por el teorema de Gauss, podemos escribir esto de esta forma. Esto igual. Entonces, integral triple, región sólida Q. Y aquí viene nuestra divergencia. Operador punto. Ok, divergencia del campo, divergencia de esto que está acá. Este va a ser nuestro campo vectorial. Pero vamos a meterlo vamos a escribirlo dentro de un paréntesis. Y este puntico aquí sobra. Por dB. Ok, pero acuérdense ustedes, esto que está aquí, es igual
que eso lo probamos hace ratito, la divergencia del rotacional. Y eso dijimos que era cero. Y esto es igual a cero. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0 por y esto es igual a 0. Es lo que se quería probar. Nosotros probamos, acuérdense hace ratito, que la divergencia, cuando comenzamos la práctica, creo que probamos bueno, comenzamos con el operador laplaciano, pero probamos que la divergencia del rotacional es cero. Entonces, por eso, esta integral vale cero, porque la divergencia rotacional es cero. Muy bien. Aquí hay más propiedades, más problemitas para que ustedes hagan, ¿no? Fíjense, esto está en la página 1134. Déjenme copiárselo, déjenme ponerle más. Y vamos a copiarlo acá para que lo tengan. Ok, aquí tenemos otros problemitas. Saquen foto a esto. Iremos a estas propiedades. Y aquí tenemos estos problemitas. Estos problemitas salen mucho con estas propiedades. Bien, vamos con el último problema. Entonces, en el último problema que ya está hecho, simplemente hay una cosita que quiero aclarar. Bueno, este primero es muy sencillo, ¿no? Hay el valor de este flujo para el campo vectorial X, Y, Z. Es la superficie del sólido encerrado por un cilindro con sus dos tapitas. Esto he trabajado mucho. Bueno, primero calcula la divergencia de acá que le va a dar 3. Eso es muy sencillo. Divergencia le va a dar 3. Entonces, este flujo va a ser 3 veces el volumen del cilindro. Y si ustedes se saben el volumen del cilindro, lo escriben directamente. Si no, usen coordenadas cilíndricas. Bien, vamos a calcular, nos dicen, hay este flujo planteando una integral triple en el orden z, y, x. ¿Qué significa eso? Eso significa que ustedes nos dice, mira, una integral triple en el orden z, x, significa que ustedes van a escribir aquí, esto va a ser de z, de y, de x. Y aquí, bueno, lo que sea, ¿no? No sé, habrá que ver qué es lo que vamos a hacer. Pero en un principio esa es la primera aclaratoria. Nos dice, en el orden z, y, x, hallar el valor de esta integral, donde nuestro campo vectorial viene definido de esta forma, y Q es el sólido acotado por esta superficie. Aquí lo único que voy a aclarar es esta, y después les muestro la gráfica completa. Pero aquí hay otra cosita que hay que aclarar. Como nos dicen plantear una integral triple para calcular esto,
No me dicen por dónde lo voy a hacer. Yo voy a usar el teorema de Gauss. Pero para usar el teorema de Gauss tengo que verificar las condiciones. Bueno, primero tengo que verificar que esto me dé un sólido. Y se puede ver acá. Le ponemos volumen si hacemos eso. Yo creo que por aquí no. Okay. Este sería el solidito. Ahorita voy a aclarar cómo se hace. Este es el sólido. Muy bien. Entonces ya tenemos un sólido acá. Y aquí hay que aclarar lo siguiente. Fíjense el campo vectorial. Aquí hay un denominador. Este denominador podría ser cero. Pero como se le está sumando dos variables que siempre son positivas, le está sumando un número positivo, esto nunca va a ser cero. Ese sería el problema. Si en ese caso fuera cero, no podríamos aplicar el teorema de Gauss, pero en este caso no lo es. El numerador puede ser cero, el denominador, ustedes saben que nunca es cero. Y el dominio del arco tangente son todos los reales. Entonces, aquí no hay problema con el campo vectorial, pero ustedes tienen que justificarlo. ¿Cómo lo justifican? Diciendo, bueno, las componentes del campo vectorial son continuos y de clase C1 sobre el sólido Q. ¿Por qué son de clase C1? Pues son continuos. Bueno, primero, este es un polinomio. Arcotangente siempre es continuo. Este cociente de dos funciones continuas y el denominador es la suma de tres números que siempre son positivos. Por lo tanto, no se hace cero. Entonces, la continuidad se sigue ahí. No es la continuidad ortodoxa, pero vamos a entenderlo. Polinomio, polinomio, arcotangente continuo y continuo. De igual forma, para las derivadas. Ok, sólido acotado por las gráficas de este. Aquí el único que parece sospechoso es este que está acá, z raíz de y. Y más z es un plano, aquí igual 0 un plano, aquí igual 2 y z son planos. Yo voy a aclarar, vamos a aclarar el de z igual raíz de y. Morir otro y este lo dejamos ahí. Porque los problemáticos siempre son los cilindros. Los planos no son tantos. Entonces queremos graficar la superficie z igual raíz cuadrada de y generada por esa ecuación. Como siempre, lo primero, traten de verlo en R2. Bueno, y vamos a mantener la prioridad. Siempre, no decimos lo contrario, Z es el eje vertical. Y y X son los ejes horizontales. Y si es Y contra X, la prioridad es Y eje vertical. Eso es por convención, no es que es obligado. Bueno, esto se parece mucho a lo que ustedes hacían en Matemáticas 1. Ustedes llamar a z y llamar a y x quedaría raíz cuadrada de x. Que esa tiene esta forma. Bien. Vamos a ver cómo se ve esto en R3. Fíjense, en R3 vamos a ver algo así.
y vamos a etiquetar los ejes porque después nos perdemos. Con su orientación. Muy bien, entonces fíjense. Entonces, vamos a tomar la curvita acá. Esta curva está en el plano ZY. ¿Está bien? Es una curva que viene por acá. Voy a exagerar un poco. Pero vamos a exagerar un poco. Entonces, fíjense, si nosotros tomamos este perfil, vamos a hacer un momentico por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a mover esta curva en dirección del eje y vamos a generar un sólido, una superficie. Entonces, eso lo vamos a hacer así. ¿Ven? Entonces, tomamos miles, millones de copias y generamos como una especie de toldito. Y eso lo podemos ver aquí así, hacerlo sencillo. Y esa sería la superficie que está acá. Ese sería el toldillo. Bueno, después viene el plano. El plano creo que va como así. Ya va. Sí. Sí, aquí la dificultad es hacer el gráfico. Por aquí viene otro plano, que es el x igual 2. Aquí hay un plano que tapa por acá. Y luego está el plano de abajo, para que quede sólido. Bueno, entonces fíjense, este plano que está aquí, este es el toldito, ¿no? El toldito es este.
Este es el tornillo. Este es el plano que cierra por acá. Y aquí está el plano aquí abajo, el plano Z igual 0. Tengo aquí se me ha parado porque no la terminé de cerrar. Déjenme cerrarlo un momentico. Creo que aquí sí ya lo puedo hacer. Y aquí hay un plano que lo vamos a rayar así. Vamos a rayarlo con negro. Te corta la salida por acá. Entonces así hacemos volumen. Bien, ese es el sólido. Ah, y este plano que viene por acá, vamos a lanzarlo en rojito. Rojo, rojito. Este plano y es más Z igual 2. Es el sólido. Bueno, como ustedes le mandan entrar por el eje Z, ese sólido hay que partirlo en dos. Eso lo vemos aquí con más calma. Fíjense. Entonces, si tomamos dos paralelepípedos paralelos al eje Z, uno va a salir por el plano y el otro sale por el tordillo. Entonces tienen que plantear dos integrales triples. Esta que es la que sale por el tordo y esta es la que sale por el plano. ¿Y qué es lo que vemos abajo? Bueno, abajo vamos a ver algo así. Y lo que vemos abajo ¿ve? Un rectángulo partido aquí en el medio. Creo que esto es 0, 1, bueno. Las cuentas están hechas acá, que es lo que se ve en la proyección en el plano XY. Por eso, como está esta división metida, hay que trabajar con dos integrales. Bueno, ahí está el resultado, todo eso está listo. Bien. Hemos llegado, señores, al final del curso. Y nos vemos el miércoles en horas de clase, el parcial. ¿Está bien? Bueno, gracias a todos y que sean felices. Coman lombrices. Oh. Gracias. Gracias, profe. Buen día, Enrique. Vale, Igual. gracias, profe. Buen día, Rafaelito. Buen día, profe. Buen día, Rafaelito segundo. Tenemos dos Rafael acá. Profe, disculpe, en realidad sí me había quedado, o sea, no es una duda, sino es como un comentario del ejercicio que hicimos con el teorema de Stokes. Ujú. Cuando usted mencionó en el ejercicio verificar el teorema de Stokes, no es necesario mencionar las hipótesis de dicho teorema, ¿correcto? Porque ya se No, no, sobreentiende no. que está. No, no, sí, se entiende que si te dicen que lo verifiques porque se tienen que cumplir las hipótesis. ¿Está bien? Perfecto. Vale, vale. Gracias, profe. Hasta luego. Ok. Buen día. Gracias, profe. No, buen día, muchachos. Cuídense. Chao, profe, muchas gracias. Buen día, Bárbara. Igualmente.
Bueno, Jorgito, hemos finiquitado. Sí, vale, seguro. Nos vemos entonces el miércoles. Sí, el miércoles en el examen. Ujú. Vale, por ahí se debe quedar Mari o Arturo para la clase de las 10:30. Sí, yo creo que se queda Mario. Vale, pues, estamos en Se contacto. queda Arturo también. Bueno, ¿quién más se queda por aquí? ¿Quién más está por aquí? Está. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Dime. No, bien, profe, solamente una consulta. Las, ¿cómo se llama? Revisiones de los quizzes no se hacen, ¿verdad? Bueno, es que yo todavía no he corregido el quiz. No, el segundo, pero no se preocupe. Si quiere después, cuando ya salgamos de esto, le hago una consulta sobre el segundo. Sí, pero me lo estás diciendo a esta hora. Debiste me lo dicho antes. Bueno, si tú No, quieres no, revisar, revisa, pues. No tengo problema. no, le estoy escribiendo, profe, porque es que como dijeron primero que era de los exámenes, entonces digamos que por eso no le presté atención. Y ahorita estoy revisando mi agenda y veo eso, pero no hay problema, como usted prefiera. Ok, ¿Sí? está Igual, bien. estoy pendiente de las instrucciones para el parcial y seguimos en contacto, profe. Muchas gracias.
Marian, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Marian, Cris. Sí, profe, ¿me escucha? Profe, Ajá, pon el video, pues. voy. Ya. Perfecto. Hay una grabación, o sea, ya se está grabando, pero creo que es de la clase de Mate 5. No voy a hacer que se junten las dos grabaciones. Bueno, dile a Ah, wow. Marian, Listo.